Salmo 95 dice, el 1. Dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Y dice, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. 2. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Porque Adonai es Dios grande, el Rey grande sobre todos los dioses. 4. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. ¿Pero qué dice? Si oyeres, oí su voz. Ese es el tema del día de hoy. Si oyeres, oí su voz. Y todavía el 8 dice, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no he conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Padre, mi Señor, una vez más pidiéndote que en el nombre de Jesús tomes el control de este tiempo, de esta hora. Padre amado, que los oídos espirituales Dios sean destapados en esta hora en el nombre de Jesús. Nuestra mente abierta, Señor, el entendimiento, Padre divino, en cada uno de nosotros, mi Señor y Dios. Haznos sensibles una vez más a tu presencia, Señor, permítanos escuchar tu voz. Habla, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Y Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que hoy no escuche mi voz. Yo te pido en el nombre de Jesús que hoy escuchen tu voz, Señor, porque es palabra tuya. Amén, amén. Y que esta tu palabra, Señor, una vez más, Señor, llegue a tu corazón, a los huesos, a en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Entonces, dice la palabra de Dios que Él son las criaturas, de Él es todo. Dice el 7, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Pero dice, si oyeres hoy su voz. En la versión Dios habla hoy, dice así: Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Somos ovejas de sus prados. Y escuchen bien esta palabra, o esta palabra dice: escuchen lo que Él les dice. Esto va para todos. Escuchen lo que Él les dice. Nosotros sabemos que Dios creó todo, de Él es todo. La misma palabra que el oro, la plata, pues todo lo creó Él. Todo lo que vemos
es porque Él lo ha permitido, porque Él ha dado entendimiento, ha dado sabiduría, ha dado conocimiento, ha dado ciencia. Todo viene de Él, todo. Es más, la ropa que traemos, los aretes, anillos, los anteojos, todo Él nos ha dado. Pero luego, a pesar de que Dios nos ha dado todo eso, nos ha dado una familia, nos ha dado esposa, esposo, hijos, hijas, nietos, nos ha dado sanidad, nos ha dado libertad, nos ha dado paz. Luego, muchas veces ni paz tenemos. Pero luego no le reconocemos. Luego Él nos habla y a veces hacemos oídos sordos. O de plano lo ignoramos o hacemos las cosas a medias. Dice el versículo 8, dice: no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto. En Éxodo 17, yo sé que usted ya lo sabe. Cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, el Señor mandó las plagas y ninguna tocó al pueblo. La plaga de sangre, de ranas, de granizo, todo lo que estuvo en contra de Egipto, en contra del faraón, y el pueblo no lo tocó. Yo no sé quiénes han llegado a ver, no es muy común ver eso. Yo no sé a quién les ha tocado ver, por ejemplo, cuando hay lluvia, que a veces, es un ejemplo, la lluvia está yendo de aquel lado, pero ahí, hasta ahí llega. Y de aquí, sí, está seco. Yo no sé quién les ha tocado verlo. Sí, amén. Sí, imagínense en ese momento, visualiza un momento, cómo en ese tiempo estuvo las plagas o cayó el granizo, pero el pueblo no lo tocó, pero ellos estaban viendo cómo el pueblo de Egipto estaba cayendo, estaba siendo golpeado. ¿Cómo lo sacó de Egipto? Todavía saquearon Egipto, le quitaron las alhajas, le quitaron ropa, todavía lo saquearon. Y aún así, cruzar en medio del mar. Siempre lo leemos y es que cruzó el mar y en seco. Yo sí he habido ocasiones que sí he tratado de ver cómo, o de visualizar cómo estuvo ese asunto en ese momento. Cómo ir cruzando en el mar y está viendo el agua que se detuvo de este lado y de este lado. Pero obviamente una columna. Y a lo mejor está viendo los peces ahí y escuchando el ruido del agua y que no tocó al pueblo. O sea, a lo que yo voy, que ellos, todo lo que nosotros vemos aquí escrito, ellos lo vivieron. Ellos pasaron todo eso. Pero aún así, aunque vieron todo eso, todavía no creían en Dios. Dios hablaba, cuando Dios se molestaba y le dijo a Moisés: es que el pueblo ya se corrompió. Y cuando iba Moisés a la presencia de Dios, y dice la palabra que pues había los truenos, había esos relámpagos, un sonido de trompeta que iba en aumento. Imagínense en ese momento cómo estaba ese relampagueo
cómo se escuchaba ese sonido del chufado, de la trompeta, cómo hablaba Dios y bueno, cuando descendía la tierra temblaba, había un estruendo muy fuerte. ¿Qué sintió el pueblo? Que hasta cuando Moisés les dijo, lo que el Señor me hable, eso es lo que les voy a decir, lo que van a hacer, sí, lo que tú digas, pero dínoslo tú, que no lo hagan, porque tenemos miedo. Fue algo muy fuerte. Ellos estuvieron ahí y lo vivieron, pero volvían a caer. En ese tiempo les dio las palabras en tablas de piedra. Lo que leímos ahorita y no tenía. Lo que viene en Hebreos dice: yo escribiré mis leyes en su mente y en su corazón. Ahora ya no es en tablas de piedra, ahora ya es en nuestro corazón, ya es directo. Y muchas veces nosotros, desde años atrás, ¿cuánta palabra Dios no nos ha dado? ¿Y cuántas veces hemos oído su voz? Por medio de la Biblia, en una enseñanza, a lo mejor en la calle. Y no le hacemos caso. Pero para esto, ahora yo le voy a preguntar, antes que me empiece a llamar. Hermano Luis, ¿qué Dios ha hecho en su vida? ¿Qué ha hecho Dios en su vida? Ahí al lado. Parte, porque yo sé que es mucho. Una cosa nada más digo. Haberme salvado de una ocasión que me golpearan muy fuerte, pero sí ya venía con la decisión de hacerme mal, pero porque dije, los vi y sentí, dije, híjole, dame nada más las fuerzas, haz que la calle se les haga larga, y así fue, ¿no? O sea, yo siento que dije eso, que lo dije y me libró de eso. Hermana Marta. Pues sí, se supone que de la salvación, y aparte de que, pues sí, también Dios una vez me agarró un hombre en unas milpas y pues él me taloneaba y eso. Yo nomás recuerdo que, o sea, en ese momento como que se me fue la mente, y nomás lo que dije fue: Dios mío, así que ayúdame. Y dice mi sobrina que en eso di un grito, le dije: mamá, y fue el hombre que se echó a correr y Dios me guardó porque no me hizo nada. Amén. Dios nos, Dios ha hecho, así como lo hizo con el pueblo, lo ha hecho con nosotros todavía hoy en día. Nos ha guardado de una u otra cosa, nos ha bendecido, algo nos ha dado Dios en todos estos años. Y en todos estos años, en cada servicio, en cada prédica, a lo mejor ha habido ocasiones que hasta nos han invitado a alguna congregación, pues estando en esa congregación, cuando son hermanos que no nos conocen, ni saben nuestra vida, pero Dios sí, suelta una palabra. Entonces quiere decir que Él sigue hablando, pero no siempre le hacemos caso. En Éxodo 17 me habla del agua de la roca, y fue parte también de lo que cantaban hace rato. Después de que el pueblo de Egipto salió de Egipto, vieron todo lo que Dios hizo,
ya estaban del otro lado y todavía estaban en contra de Moisés. ¿Y para qué nos sacaste de aquí? Y mira, tenemos sed y ya estamos muriendo de sed. Y otra vez empezaron a estar enojando, a estarse enojando. Y Moisés clamó a Dios y le dice: Señor, ¿qué voy a hacer? Ya me quieren apedrear. Entonces el Señor le dijo a Moisés: toma tu vara, vas a ir a la peña y la vas a golpear. Dice: la vara con la que abriste el mar, vas a ir y la vas a golpear y va a salir agua. Sí. ¿Usted se imagina que usted vaya ahorita y le pegue a una roca y que salga agua de ahí? Si yo le digo, no es un ejemplo, hermano Elvira, vaya y golpea la roca, porque tiene que salir agua de ahí, va a salir agua. Muchas veces nos da trabajo creer. Por eso las cosas no Pues teniendo fe, pues sí saben. Sí. Esa es la cuestión que luego a veces nos falta fe. Muchas veces pedimos las cosas, unas sin fe, pero ¿por qué tendría que haber esa falta de fe? Si yo ya he visto lo que Dios hace, entonces ¿por qué sigo con eso? ¿O por qué sigue uno con miedo? ¿O por qué sigue uno con dudas si nosotros ya hemos visto lo que Dios ha hecho? Eso a Moisés le trajo problemas. ¿Por qué? Porque a causa de ello, a causa del pueblo, ella no entró a la tierra prometida. O sea, no, nada más para ir viendo hasta dónde abarcó todo eso. Ella no entró a la tierra prometida. Y el Señor otra vez volvió a hacer el milagro, les dio agua. Pero después el pueblo volvía a caer. Y después el pueblo volvía a pecar de una u otra forma, o había, a lo mejor no hicieron precisamente algo malo, pero tal vez había incredulidad. Algo siempre se movía. Por eso dice, me dejó en mi pueblo y estuvieron hace 40 años. Y así fue el pueblo de Israel, pasaba un tiempo, cuando ya sentía que estaba duro el asunto y empezaban a clamar, Dios levantaba a alguien. Levantaba a un profeta, levantaba a un juez, levantaba a un guerrillero, a un guerrero y todo bien, pero cuando este ya partía, otra vez volvían a caer dormidos. Y yo creo que en ese tiempo nos ha pasado lo mismo, porque a pesar de lo que Dios ha hecho en nosotros, en la familia, en la economía, en cuestión de salud, en algunos que no tenían paz ya tienen paz, en algunos que tenían a través de asuntos judiciales, Dios nos resolvió muchas cosas que Él no tiene. Amén. Pero vemos muchas veces vemos el milagro, vemos cómo Él se mueve, y cuando después Él nos habla, no le hacemos caso. Cuando dice que en Salmo 95, 8 dice: no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá y como en el día de Masá, en el desierto,
significa, me habla de una rencilla. Me habla también de un lugar de lucha. Masa es una prueba, pero también de una rebelión, pero también me habla de un quejumbroso. Entonces, en ese entonces, bueno, se sigue pasando hasta hoy en día, ¿no? Pero en ese entonces lo que el pueblo hizo fue era lo que hacía quejarse. Y ahora nos falta esto, y ahora no tenemos que comer, y mándalos por los meses. Y ahora que ya nos atamos del maná, y ahora esto, y ahora el otro, siempre se estaban quejando. Y luego a veces hacemos nosotros lo mismo. Masá me habla de una prueba. Y hasta donde yo sé, y se los he compartido, solamente hay una cita donde el Señor nos dice que lo podemos poner a prueba. ¿Sí se acuerdan de eso? Malaquías. Es lo mismo. Pero más sin en cambio, el pueblo otra vez lo puso a prueba, y eso fue lo que le molestó. Porque viendo todo lo que, bueno, más bien vivieron todo eso, y aún así había dudas, aún así había quejas, aún así había, no escuchaban la voz de Dios. Por eso también hubo un tiempo en que Dios no les habló. Hubo un tiempo en que Dios no les habló, y hasta otra vez cuando con el profeta Samuel. Y cuando le habla a Samuel, y aquí estoy. Samuel, aquí estoy. Y Elí, que también era el sacerdote. El sacerdote ya no lo escuchaba. Mamá bien ya no le hacía caso. ¿Por qué? Usted sabe el pecado que hicieron sus hijos. Y Dios uno por medio de la palabra, que ya sabía que eso no era correcto. Pero él no hacía nada. Él ya tenía conocimiento. Yo sé que el Señor le hablaba, pero él no hizo nada, no hizo caso. Y después vino el problemón. Nosotros hoy en día nos pasa, yo creo que nos sigue pasando lo mismo, porque el Señor nos habla y nos da palabra, y sí la oímos, pero no siempre le hacemos caso. Nos ha dicho, guárdate, nos ha dicho, deja esto, haz lo otro, y a veces lo hacemos en el momento, a veces lo hacemos nomás la primera semana, y después pasa. Y aún así Él tiene misericordia, y por su misericordia se manifiesta. Y no solamente tiene misericordia, yo así lo he visto, que también nos tiene una paciencia. Nosotros, y empezando por mí, nos ha dicho haz esto, lo otro, a veces no queremos, a veces o no queremos que Él nos habla, y aún así nos espera, y aún así es paciente, y nosotros no tenemos ni el 1% de esa paciencia. Deuteronomio 6:16. Deuteronomio
6:16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en el Masá. Cuando lo tentaste, cuando lo tentamos, cuando lo pusimos a prueba, cuando lo tentamos, cuando estábamos de rebeldes, cuando lo tentamos, cuando no estábamos de quejumbrosos. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué el otro? Y siempre ponemos pero, siempre. Y no nos hemos, yo creo que no nos hemos dado cuenta que de esa forma nos estamos tentando. Pero eso también a él le molesta. A él no le gusta. Juan 10:27. Ay, Señor. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, pero ¿qué dice después? Y me siguen. Y somos parte de, sabemos que somos parte del redil, somos la novia, todo eso ya lo sabemos. Pero cuando el Señor nos habla o nos llama, no siempre le hacemos caso. Mira, a lo mejor yo parezco disco rayado. Pero ¿qué dice la palabra? No dejes de congregarte, como para algunos ya se les hizo costumbre. Eso ya lo sabemos porque ya lo escuchamos. Pero luego lo hacemos a un ladito. Y si decimos que Dios haga su voluntad, pero no nos dejamos hacer su voluntad, terminamos haciendo la nuestra. Entonces, si yo realmente soy oveja, si yo realmente conozco su voz, pues tengo que seguir. Va de por medio de la obediencia, va de por medio de hacer lo que me ha enseñado. Si me habla de santificarme, si me habla de aprender, si me habla de dar fruto. Ayer le decía una de mis hijas a mi esposa, es que soñé esto y tenía no creo que puta le dijo que esto era una frutota. Eso es lo que tienes que dar. Ese tipo de fruto tenemos que dar nosotros y tenemos que dar frutos. Y miren nada más con esta palabra. No me conteste. Pues nos vamos a dar un escaneado. ¿Qué frutos tiene usted para Dios? Hace rato decía mi hija, Señor, si tú vinieras ahorita, ¿qué frutos tiene usted? Todo sé, pero si el Señor dice no te presentarás con las manos vacías y no tengo frutos, aquí no aplique la del meme que me voy a poner a bailar que no tengo un peso. Aquí esto es delante de Dios. ¿Qué fruto le tenemos que dar? ¿O qué le vamos a entregar? Hay quienes van iniciando, pero aquí ya tenemos nuestros añitos. ¿Y qué hemos hecho?
y no siempre le hacemos caso. No siempre le hacemos caso. Cuando una oveja sigue a Dios, es porque le tiene fe, es porque cree en Dios, es porque confía en Dios. Por eso lo dice en el Salmo 95:7 dice: Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Somos ovejas de su prado, somos ovejas de sus pastos. Eso me habla la comunión del pastor con las ovejas. Me habla de una comunión que tiene que haber con el Padre Celestial, con nuestro Señor Jesús, con el Espíritu Santo, con nosotros. Usted cuida a su hijo o a su hija y lo viste y lo alimenta, y que si ya se sintió mal que corra al médico o que ya le está enseñando, y si algo le pasa o que ya se cayó algo, usted siente esa necesidad de cubrirlo, de protegerlo, de enseñarle a estar ahí, que no le toque ni el viento. Pues digamos que lo mismo pasa con Dios, pero muchas veces nosotros luego no queremos. Por eso dice la palabra, dice: ¿cuántas veces quise cubrirte como la gallina cubre a sus polluelos? ¿Pero qué dice? Pero no existe. Ahí habló. ¿Y quién no ha escuchado la palabra? ¿O quién no la conoce? No. Juan 10. Juan 10. Fue la que ahorita. No, ahí mismo. Juan 10, del 1 al 4. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llaman por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Y eso físicamente pasa, ¿eh? Hay quienes querían estas ovejas, y cuando él les habla, a la primerita le hacen caso. Y si la otra persona, aunque le diga las mismas palabras, porque no es la misma voz que están escuchando, la ignoran. No le hacen caso. Pero cuando es la voz de su pastor, de quien nos guía, de quien cuida de ella, rapidito. Así nomás un chiflido. Y ya entienden, para una vez que no está, vámonos. A la primera. Eso deberíamos hacer nosotros, pero no siempre lo hacemos. A la voz de Dios, a la voz de un pastor. Mira, no me lo tomen mal, pero lo de cada uno. Yo digo que no pudieron venir, pero también hay quienes no pudieron venir. Y eso no es que me vengan a ver a mí. Yo también me tuve que levantar temprano, así como estoy. Y aquí estoy. Porque si ya me habló, ya me dio una palabra que tengo que dar. Pero si el Señor ya me habló, ay no, ¿sabes qué? Mándales un mensaje del grupo que no vengan porque no me siento bien. No, yo tengo que hacer caso.
21. Ayer el Señor me recordó esta palabra. Miren, todos aquí tenemos un propósito, todos. Y yo sé que el Señor de una u otra forma ya ha hablado de esto. Ya les ha dicho, o no nos ha dicho. Juan 21. Versículo 15. ¿Qué dice, hermano Jorge? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. ¿Qué dice el otro versículo? Pedro le 16. volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas. El Señor ya había soltado esta palabra. ¿Qué más dice? Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto, te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya sea viejo, te darás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. ¿Sí? Y a nosotros nos han dado esta palabra. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no se ha cumplido esa palabra? ¿Qué no hemos hecho o no hemos querido hacer para yo poder cumplir con esa palabra? Y no es lo único. El Señor nos ha hablado acerca del perdón. Pero nos habla acerca del perdón y ya está uno quejándose. Ay, ¿por qué? Ay, yo no empecé. Y ya escuchó, ¿eh? Entonces, ¿cuándo? No tengas odio. Pero ¿y por qué? Siempre nos estamos quejando. Siempre ponemos una barrera. Siempre buscamos echarle la culpa a alguien. Pero no es así. El asunto es con Dios, porque Él es quien nos da la palabra. Y yo con quien tengo que quedar bien, a quien le voy a dar cuentas, es a Dios. No es a la persona, no es a Dios. Ha habido momentos que nos han pasado situaciones que vemos muy fuertes. ¿Y qué dice la palabra? Esfuérzate y sé valiente. ¿Y cuántas veces no lo hemos escuchado? ¿Y cuántas veces hemos hecho caso? Si yo quiero tener esa comunión con Dios, si yo realmente soy esa oveja de su prado,
esa oveja de su redil, pues va a haber esa comunión de la oveja, del hijo, del siervo, del profeta, del guerrero, del intercesor con Dios. Cuando hay esta comunión, entonces el Señor me va a estar cuidando. Amén. Entonces el Señor me va a estar dando palabra. Entonces el Señor me va a estar resguardando. Entonces si realmente voy a estar en esos pastos verdes, no voy a estar, dice, como cuando estuviste en el Meribá, en el Masá y en el Meribá, en el desierto, en el Meribá, en el desierto. Pero yo creo que me voy a querer meter solito al desierto. Cuando el Señor tiene de este lado pastos verdes, en un desierto, ¿qué encuentra usted aparte de nada? ¿Qué animales se encuentra ahí? Serpientes, aras grandes, espinos, Algunos tipos de araña, yo creo también. Y eso, alguien que en lo espiritual solito se va a meter al desierto, eso es lo que luego lo está atacando. Hay quienes, luego yo he escuchado comentarios, hace tiempo lo escuché, de un hermano que por cierto ya partió. Dice que él cuando estaba en su casa veía como atrás de su sillón pasaba una serpiente pero grande. Dice, hermano, es que yo vi cómo pasaba ahí en el sillón, pues estaba bien grandísima, estaba así como iba avanzando hasta despacio. Hay quienes han soñado con arañas. Hay quienes han soñado que los pica un alacrán. Y entre comillas fue el sueño. ¿Pero qué creen? Cuando se levanta, ahí precisamente donde fue picado o mordido en el sueño, ahí le duele. Pero eso no llega de gratis. Uno mismo la recuerda. ¿Por qué? Por la desobediencia. Perdona. Dice, no endurezcáis. No endurecer me habla de ser duro. Me habla de ser difícil. Me habla de ser intenso, de fatigar. Y también me habla de que uno se hace el fuerte. Deja el rencor. Yo así nací y así me voy. así me conociste, ¿no? Así me conociste. Ahí es cuando uno está endureciendo su corazón. Cuando el Señor ya ha dado libertad, como el faraón le dijo, cuando mandó al siervo y le dijo que él, ahora sí que él tenía la respuesta, ¿no? Para que, pues sí, para que ya no pasara lo que estaba pasando. Dijo, tú nada más dice, y le dijo el faraón, Mañana. 3 días, le puso 2 días. Mañana. Ya estaban pasando las últimas y él todavía puso un plazo. Dile a tu Señor que mañana. Ajá. ¿Y por qué hasta mañana? Ya, espérenme,
Pastor, esperen otra semanita, ya la otra semana sí, ya lo perdono, ya la perdono. ¿Por qué? ¿Por qué se pone uno difícil? Si el Señor lo que quiere es dar libertad, si el Señor quiere dar sanidad, Amén, amén. ¿por qué uno solito se pone su barrera? No endurezcas, no te hagas el duro, no te hagas el difícil o la difícil. No te pongas intenso. Ya deja eso. No te sirve de nada. Ya no te fatigues y no te canses con eso. No te va a llevar a ningún lado. No te hagas el fuerte. Mucha gente así se hizo el fuerte, o sea, quiere hacerse el fuerte, y pasan los años y termina enfermo. Y termina en un hospital. Hay gente que termina con cáncer. Hay gente que los huesos por tanto rencor, por tanto odio, los huesos se le debilitan. Y al rato ya se cayó y, ya me rompí el otro. Eso tiene que ver. Dice, no endurezcas tu corazón. El corazón ciertamente nos habla de la voluntad, de la mente y del ánimo. Pero sabemos que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Pero no la hacemos la nuestra. Entonces, ¿para qué uno solito se pone difícil? Ya hace no mucho les comentaba de alguien que en un momento de adoración el Señor le iba a dar libertad. Y ya estaba trabajando con ella, ya estaba ahí. Pero puso su barrera. Y el Señor le pudo haber dado libertad, pero si ella no quiso hacer su voluntad, no se la dio. No le voy a decir quién, pero no tiene mucho. El Señor me dio un sueño de esa persona y me mostró su casa bien solita. Ya las consecuencias ya están, o ya están llegando. Por endurecer su corazón. Dice, porque no conocieron mis caminos. Cuando me habla de caminos, me habla de una conducta, me habla de un proceder, y nosotros ya sabemos que tenemos que cambiar nuestra conducta. Ahí luego quienes son los enojones, y ya sabemos que no tenemos que ser así. Y de todas maneras, ahí vamos. O a lo mejor hay quienes somos bien necios y ya nos dijeron, pero es que esto y el otro, y como dicen, bien montados en su macho. Y no hacemos caso. Y al final de cuentas, ¿a qué nos llegó todo eso? Nada más siguen pasando los años, seguimos perdiendo el tiempo. Y ese precisamente es el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. Si usted está viendo las noticias, bueno, es más sirve de estos que veo algunos cortos, pero ya empezaron más guerras. Y otro volcán por ahí se activó. Los ciclones se están activando otra vez, se están poniendo otra vez fuertes. Eso es lo que está escrito en la palabra. ¿Pues qué? Ajá. Y no hacemos caso. Eso ya se está cumpliendo. Eso quiere decir que el tiempo se está cortando. Y si ya se nos está acabando el tiempo y nosotros no queremos cambiar,
Va a llegar el día que hasta aquí. ¿O qué tal si nos vamos antes y no quisimos cambiar? Porque ustedes no saben, menos yo. Lucas 24. Del 13 al 16, no lo voy a leer, pero Lucas 24, de ese versículo del 13 al 16, me habla de los siervos del Señor, me habla del camino de Maús, cómo iban los siervos caminando, se acercó nuestro Señor y Él iba platicando con ellos, iban en el mismo camino, pero ellos no lo veían, no lo reconocieron. Y así hay hijos de Dios hoy en día que pues sí conocen de la palabra, pero no están escuchando la voz de Dios. Van caminando pero no lo reconocen. Y si no lo reconocen, pues no le van a hacer caso. Iban con Él. Y no le estoy hablando a gente de otro pueblo, los mismos discípulos. Y no lo reconocieron. Por eso cada vez que me habla del Señor, tengo que aprender a oír su voz. Y tengo que hacer caso a lo que Dios me dice. Porque de toda una enseñanza o una prédica, una palabra, algo, de mí ninguna palabra se nos queda. Por ejemplo, me tengo que esforzar, esfuérzate, sé valiente, y eso no, híjole, no estamos esforzados. Nada más cuando quiero. Es que me da miedo predicar, es que me da miedo evangelizar, es que me da miedo enseñar. Si el Señor nos ha dado es valentía, ¿por qué tengo que andar con miedo? Que vas a predicar otra semana, o vas a enseñar, o vas a pasar al frente y vas a ministrar eso. Ay, pero es que, híjole, mejor otra semana, mejor en 15 días. No estamos escuchando. Y si hay cosas que tenemos que hacer, que tenemos que cambiar, pues yo creo que ya es hora que lo hagamos. Porque aquí no solamente soy yo, aquí más que el Señor va a levantar en su momento. Va a haber un tiempo en que a lo mejor vamos a tener que ir de mínimo, no sé, tal vez de mínimo 1 o 2 veces más adelante al estado de pueblo a enseñar, a predicar. Y si yo no puedo o mi esposa no puede, porque aquí quienes ya tienen palabra, pero también tenemos que estar bajo un orden, bajo un diseño. Me cae la cobija, pastor.
Si bien el hermano Jorge ya nos ha acompañado, cuando uno va y ora uno por alguien y usted ve la cara de la persona cómo queda agradecida, cómo hay gente que hasta llora. Hay una persona que conocemos, el tiempo que estemos ahí, así sean 3 horas, esa pregunta y pregunta, y hermano, ¿por qué esto? Y hermana, ¿por qué esto? ¿Y por 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 qué esto? Bueno, ha habido ocasiones que les han dado a las 2, 3 de la mañana y pregunta, porque tiene hambre. Pero sin eso nosotros queremos, ni a eso queremos salir. La bendición ya está. Pero tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Cuando Él nos habla. A mí si quiere no me haga caso, pero Dios sí. Porque Él es quien levanta. Él es quien enseña, Él es quien da sabiduría. Pero tenemos que aprender a oír su voz. A no estar dudando, a no estarnos quejando, a no ponernos duros. De yo lo puedo y vas a ver que yo salgo solito o solita y no. Si Dios ya me lo habló, entonces tengo que hacer caso. Pero realmente tengo que hacerle caso. Dice la palabra que a los que son sus ovejas y le siguen, Él les da vida eterna. Pero entonces, si ve lo contrario, a los que no le siguen, Los conoce. Proverbios 8:6. No voy más rápido. Oí, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Dios nunca le va a decir algo contrario. Dios nunca le va a decir algo que no está en su palabra. Hace unos añitos atrás, un par de añitos, se celebró una fiesta y en esa fiesta hubo quienes no fueron. Y el Señor me hizo ver que hubo quienes no quisieron ir, pero de verdad no quisieron ir. Pero de entre todos esos hubo alguien que dijo, no, es que el Señor me dijo que me quedara, que no había problema. Dios no se contradice. Y luego a veces a lo mejor nosotros sí nos queremos justificar, pero no es así. Dios nunca se contradice y Dios saca todo la luz. Isaías 55:3. Dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David.
Y eso también es con nosotros. Si yo escucho, pero también si yo soy obediente. Hay un pacto. De hecho, desde que nosotros empezamos a buscar a Dios, hicimos un pacto con Él. Pero ese pacto lo tenemos que mantener vigente. No se tiene que romper. Ha habido quienes en su momento rompieron el pacto con Dios. Y créanme que no les ha ido muy bien. Porque el asunto no fue con el hombre, fue con Dios directamente. Salmos 81. Versículo 8. Dice, oye pueblo mío, y te amonestaré. Israel, dice, si me oyeres. Pero muchas veces el Señor nos da una palabra y todavía nos enojamos. A veces hasta nos quieren prevenir de algo y no le hacemos caso. Por eso después llegan las consecuencias. Tenemos que aprender a oír su voz. Siempre que nos hable, así como le pasó a Samuel, al profeta Samuel. Dice, Samuel, Samuel, aquí estoy. Apocalipsis 3:20. Nuestro Señor también es la puerta, ese es un nombre más de Él. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ya lo escuché, entonces voy a abrir la puerta de mi corazón, pero primero lo escuché. Después le abrí. Amén. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso también me habla de una comunión. Esa comunión es la que tenemos que tener con el Padre. Esa comunión es la que tenemos que tener con el Hijo. Esa comunión es la que tenemos que tener con el Espíritu Santo. Pero luego no todos entendemos eso. Hay quienes tienen conocimiento de la palabra, saben palabra, pero no la han entendido. Hay quienes hasta se lo dicen sin abrir la Biblia. Es que el libro tal, versículo tal, y dice esto y esto y esto, y se lo dicen, pero de corridito. Se quedan bien y yo, pero no la han entendido. Y yo la tengo que entender para que yo la pueda poner por obra. Tengo que oír y entender. Y última cita, Miqueas. Miqueas capítulo 7. Versículo 14 al 20. Dice, apacienta a tu pueblo callado, el rebaño de tu heredad, y mora solo en la montaña, en campo verde. Busqué paso en Basán y Galaad, como en el tiempo pasado.
Miqueas 7, 14 al 20. Versículo 15. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán su mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra. Temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Adonai nuestro Dios y temerán a causa de ti. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos sus pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Si nosotros queremos realmente que el Señor nos guíe, que el pastor de pastores nos apaciente, que el Señor nos cuide, nos dé ese alimento, que nos esté cubriendo, eso también tiene parte que ver con los mantos, es más de una cobertura. Pero también tengo que oír la voz de Dios. Lo que Él me habla, mire todo lo que está escrito en la palabra. Cada hijo, cada hija, los profetas, los reyes, los jueces, los guerrilleros, los apóstoles, dejaron una enseñanza escrita, algo que ellos les pasó, que vivieron, pero se quedó escrito para que nosotros ahora lo entendamos y lo pongamos por obra. Cada uno habla de una situación distinta, cada uno de ellos. Y el Señor, por medio de todo ello, nos da una enseñanza, nos da una palabra. Y escuchamos. Cuando Moisés pasó él sacó el pueblo. Hubo milagros, pero el pueblo no creyó. Noé, obediencia. Aunque pasaron años para construir esa barca, él lo hizo. Y hubo salvación. Y los que no perecieron ahogados. Y así les puedo hablar de Ruth. Ella buscó en su momento hacer bien las cosas y encontró una cobertura, se le extendió una cobertura. Vos le extendió esa cobertura. Pero tuvo ella algo que hacer ahí. Ahí es otra enseñanza. Elías, otra enseñanza. Jacob, Eliseo, Jonás. En todos nos dejaron algo que nosotros tenemos que aprender. Y esa enseñanza es la que nosotros oímos. Pero si yo pongo atención a su voz, y cuando ponga atención la voy a entender, entonces la pongo por obra. Entonces van a venir las bendiciones. Y de ahí también la importancia de estar al pendiente de la palabra. ¿Por qué? Porque luego nos distraemos o empezamos
pensar en otras cosas o nos empieza a dar sueño y ya no agarramos todo el, como dicen, todo el tiro. Y después, ¿y qué dijo? Y es que ya no lo entendí. Y a lo mejor ese alumno entendió mal. Tenemos que estar presos. Samuel, Samuel, a la primerita contestó. Y así el Señor va a empezar a hablar. Es más, hasta consejo. Ponga cerca de